¿verdad? Mi nombre es Emanuel Sánchez Ramos, somos Punto Medio, somos un proyecto de jóvenes que estamos bien preocupados por las elecciones en el municipio de Ponce. Sabemos que las elecciones generales de este año son bien importantes, yo creo que son las más importantes ahora mismo, ¿verdad? Dentro de los últimos 10 años, pero nuestra preocupación viene, ¿verdad?, de que no conocemos mucho a los candidatos que están corriendo aquí mismo en Ponce y pues queremos conocerlos y darles luz a otras personas, ¿verdad?, para que también puedan tomar esa decisión informados al momento de votar, ¿verdad?, que estoy votando no solamente porque reconozco el nombre, sino porque sé quién es, lo escuché hablar y sé sus propuestas. Y nada, me gustaría que se puedan ¿verdad?, introducir y hablarnos un poco sobre usted primero. Sí, buenas noches, gracias por la oportunidad que me brindas. Mi nombre es Justiniano Díaz Maldonado. Crecí en la comunidad Nueva Vida del barrio El Tuque de Ponce, al día de hoy el barrio más grande de todo Puerto Rico. Soy líder sindical, líder obrero, y hasta el 2020 fui legislador municipal por el PIB en la legislatura municipal de Ponce. Perfecto. No sabía lo de legisladores, o vamos a empezar un poquito por ahí, ¿verdad? Porque a mí me gusta hablar especialmente este puesto, ¿verdad? Porque no es mucho de qué se habla y es uno importante en las elecciones, ¿verdad? En la papeleta, ¿verdad? ¿Puedes explicarnos entonces un poco sobre su trayectoria como legislador municipal, ¿verdad? ¿Cómo ha corrido? Entonces, ¿qué lo hace el cambio entonces a correr a senador? Ok, como legislador municipal, yo juramenté mi primer término en enero del 2013. Y desde antes de ser legislador y luego de haber sido electo y juramentado como legislador municipal, una de las batallas más grandes que dimos fue en contra de la reducción de jornada laboral y de los despidos injustificados durante la administración de María Meléndez Altieri. Tan fuerte fue nuestra lucha que todas las tardes, antes de comenzar las sesiones, yo estaba en la línea de piquete con los empleados municipales en solidaridad, pero también en reclamo de que se devolviera la jornada de 40 horas y que se eliminaran, que se aguantaran los despidos injustificados, obviamente por preferencias políticas. Además de estar en la línea de piquete, presenté un sinnúmero, 10, 15 proyectos de ordenanza y de resolución para devolver la jornada laboral completa. Obviamente la mayoría pues del Partido Nuevo Progresista las engavetaba y las que no engavetaba pues las ponía en la trituradora. Pero eso está en el récord, porque eso se guarda en el récord de la Secretaría de la Legislatura Municipal. Todos los proyectos que se radican en ese cuerpo legislativo, que aunque no tienen número de radicación, pero sí tienen el título y la fecha y el nombre de quien los radicó. Y fue una experiencia bien interesante. A veces nosotros vemos a María de Lourdes en el Senado y a Denis Márquez en la Cámara, solitos ellos, en cada cuerpo, ¿verdad? Hasta este cuatrenio, pues que tenían otros partidos opositores con ellos, pero hasta el 2020 eran ellos dos solitos. Y yo siempre me identifiqué con ellos, pero yo nunca me había puesto en los zapatos de ellos hasta el 2013, donde me tocaba a mí solito leer todos los proyectos, analizar todos los proyectos y discutirlos en la sesión, porque la mayoría no lee los proyectos. La mayoría de los legisladores municipales no leen los proyectos, van allí a votar por lo que se discutió. Y de hecho puedo, si quieren, contar una anécdota. Hubo una ocasión de que llegó un deponente a defender un proyecto y le preguntó al presidente de la legislatura municipal de aquel momento que si eso se tardaba mucho. Y el presidente me mira a mí y le dice, bueno, eso depende de Justiniano. Si él no tiene preguntas, salimos en 5 minutos. Si él sí tiene preguntas, salimos en 2 horas. O sea, porque ellos saben que yo desmenuzaba los proyectos para entonces confrontar al deponente y que me lo explicara como si fuera un nene de 6 años. Y muchos prepararon en lo fácil y tuvieron que retirar los proyectos, porque eran proyectos sin importancia, proyectos para las gradas. Y allí, para las gradas, pues no hay que legislar. Para eso está el chichichija.
Y en varias ocasiones pues tuvimos serios encontronazos entre legisladores municipales, pues yo tenía la capacidad de diferenciar lo que era importante y lo que era vano. Nada, muy interesante lo que está hablando, ¿verdad? Quisiera entonces hablar, ¿verdad? De las varias propuestas que tiene, en especial, ¿verdad? ¿Verdad? Junto a la alianza, ¿verdad? Con el senador, el doctor Ramón, habla mucho de salud. Vamos a empezar con el tema de salud, ¿verdad? Me gustaría que explicara un poco más cómo esta visión en conjunto, ¿verdad? Con el Partido Movimiento Victoria Ciudadana pueden alcanzar un sistema de salud universal. También lo he escuchado hablar, ¿verdad? En el debate que estuvo en el Vigía, habló sobre reactivar el antiguo Hospital Tricoche, que yo creo que para ninguno de nosotros tres lo hemos visto abierto nunca. Yo nací allí. ¿Usted nació allí? Oh, wow. Pues para nosotros siempre ha sido, ¿verdad? Este monumental edificio abandonado, en el cual hemos pasado monumentales veces, ¿verdad? Y nos gustaría ver, ¿verdad? Como esa propuesta, incluyendo, ¿verdad? Que el candidato al alcalde José Víctor Madera habla, ¿verdad? Sobre crear nuevas instituciones médicas como los llamados CDT, Centro de Diagnóstico y Tratamiento, ¿verdad? A través del municipio de Ponce, especialmente las áreas norte que son bastante vulnerables. Podemos hablar de eso primero. Claro que sí. Efectivamente, estoy aspirando al Senado por el Instituto de Ponce con el compañero y amigo Ramón Rodríguez Ramos, médico de profesión y compañero de muchas batallas sindicales y comunitarias de sobre 25 años. Nos conocemos hace muchos años y me siento muy bien representado y mucho más privilegiado de acompañarlo en la papeleta. Dicho esto, Tricoche. Tengo varias propuestas, pero Tricoche. El Hospital Tricoche fue construido por virtud de un testamento que dejó don Valentín Tricoche, que muchas personas piensan que era médico, otros que era abogado, y no era ninguna de las anteriores. Era un comerciante que al fallecer pues, decidió dejar parte de su fortuna a la ciudad con el propósito de que se construyera un albergue de pobres, un lugar donde se ofrecieran servicios de salud a los pobres sin cobrarles un centavo. El testamento está vigente todavía, los testamentos son perpetuos. Sin embargo, cuando fue cerrado a raíz de la reforma, mal llamada reforma de salud, que lo que hizo fue vender los hospitales del pueblo a precio de quemarropa, hubo que cerrar el Hospital Tricoche porque el municipio en aquel momento no podía competir con la operación del hospital y con la aportación que tenía que hacerle a la tarjeta de salud. Han sido múltiples las intenciones de reabrir el hospital con diferentes propósitos y se ha quedado en intenciones. ¿Por qué? Como mencioné, el testamento es perpetuo y usted no puede utilizar ese edificio para otra cosa que no sea proveer servicios de salud. Pero la rueda está inventada. Si en el siglo XIX se utilizó y era la mitad del edificio, porque después en el 20 se construyó la otra mitad, la rueda está inventada. Allí lo que hay que hacer es nuestra propuesta y también la del candidato alcalde, el amigo y el compañero José Víctor Madera. Lo que era la sala de emergencia, crearlo como una sala de urgencia. ¿Por qué es tan necesario reabrir ese hospital? Porque cuando se fue el Hospital San Lucas a lo que era el hospital de distrito allá en la carretera 14, la parte noroeste de Ponce se quedó sin servicio de salud. Una vez usted abra un centro de urgencia, una sala de urgencia, para dar servicios gratuitos. Esa es la palabra clave, gratuitos. El resto del edificio tú lo puedes utilizar para otra cosa, que si lo quieres alquilar para oficinas médicas, que si quieres hacer alguna tienda de efectos de salud, siempre y cuando no pierdas el propósito original que era ofrecer los servicios de salud. A lo mejor, no sé, estoy diciendo un disparate, pero a lo mejor se puede crear una IPA municipal y se le factura los servicios que se dan en Tricoche, se le facturan por el Estado de Derecho a CES cuando gane Juan, porque ya la consigna no es podemos ganar, ahora la consigna es vamos a ganar.
Cuando gane Juan, que tengamos entonces el plan de salud universal, que vamos a hablar más adelante sobre él, pues ya no hay que entonces pedirle el reembolso a ACES y sí al Departamento de Salud como tal. Porque no van a haber aseguradoras ni intermediarios. Y a mí me parece, y como repito, el Estado de Derecho provee para que con unos fondos federales tú puedas reabrir ese hospital. Ya la parte más difícil está para en la cuatrienio del alcalde Ico Sayas se realizó una limpieza, creo que costó $1 millón, y le sacaron tanto el plomo como el mercurio que tenía en las paredes, la pintura. O sea que lo que está es listo para rehabilitarlo, equiparlo y abrirlo a los servicios de la comunidad. Sin embargo, para ese mismo tiempo, que fue cuando entonces terminó Ico Sayas y entró Mallita, se había hecho unos preacuerdos con el Hospital San Lucas de que le iban a ceder el CDT que está en el Tuque, que es del municipio, y San Lucas le paga una renta al municipio, que dicho sea de paso, hay que reevaluar ese canon de arrendamiento, porque entiendo que todavía aguanta subir un poquito más, porque la iglesia episcopal está multimillonaria. Y el Hospital San Lucas es de la iglesia episcopal, mis hermanos episcopales. Y entonces el equipo de sala de emergencia que había en el Hospital San Lucas en la calle Guadalupe, transferírselo al hospital para reabrir esa sala de urgencia en Tricoche. Eso nunca llegó a término, pues, por lo que hemos visto, el Hospital Tricoche sigue cerrado, se le arrendó entonces a San Lucas el CDT, lo que es el CDT del Tuque, y entonces el equipo de sala de emergencia no sabemos si se lo llevaron para la carretera 14 y finalmente terminó en el vertedero. Dicho eso, la mitad del camino ya está recorrido. Lo que nos queda es poner empeño, visión, pero sobre todo voluntad. Y empatía por los menos aventajados de la parte noroeste de Ponce. Mencionaste los campos. Las áreas rurales de Ponce adolecen de servicios de salud. Antes habían dispensarios. Cuando estaba el Plan Arbona, el Plan Arbona era el que establecía los hospitales de distrito, los dispensarios en los distintos barrios, las distintas comunidades. Con la reforma de salud eso desapareció. Plan Arbona fue reconocido en el 1980 como el mejor, por la Organización Mundial de la Salud, como el mejor plan de salud de Latinoamérica. Y aquí en Rosselló le plació eliminarlo. O sea, aquí lo que funciona lo eliminan. ¿Por qué? Porque mientras más necesidad haya, más fondos federales van a estar pidiendo. Entonces, más dependencia vamos a estar desarrollando, cuando nosotros mismos podemos trabajar nuestros propios asuntos. Todavía está en pie el dispensario de Realanón, el dispensario de Corral Viejo. Las estructuras están allí, pero están cerradas. Lo que hay que rehabilitarla, y eso es básicamente el proyecto que tiene José Víctor. Estos dispensarios, rescatarlos, rehabilitarlos y reabrirlos para servicios. Oye, el que vive en Realanón, Raíces de Ponce, de la plaza de Ponce, Raíces, es 1:15, 1:15, y está en el mismo Ponce. Guaraguao, 1 hora. Corral Viejo, 1 hora. De las plazas de Ponce a la Hacienda de Buenavista es 1 hora. Y es Ponce, todavía no es Adjuntas, eso es Ponce. Pero entonces tenemos que pensar y ser empáticos en estos residentes que no pueden llegar a San Lucas, a Pilas, a Damas, a los hospitales, a los CDT. No tiene el que no guía, no tiene carro, pues se queda sin el servicio. Entonces, ¿verdad? Hablando de transportación, ¿verdad? Sabemos que como senador usted abarca muchos más municipios, abarca el distrito senatorial de Ponce, ¿verdad? ¿Cómo entonces podemos, ¿verdad?, crear esas rutas tanto para conectar a esos pueblos, ¿verdad?, con la necesidad, ¿verdad? Porque por lo que leo, ¿verdad?, en el plan de tanto José Víctor Madera como usted, el representante, es crear, más que crear, es impulsar, ¿verdad?, a Ponce como ese centro localizador del sur. Claro, mira. Yes. En Ponce
hasta el 2010 había un sistema de transportación colectiva. Entiéndase, carros públicos, guaguas públicas. Mira, que de Ponce a San Juan había una línea que se llama la línea Don Q, que salía a las 6 de la mañana de Ponce y llegaba a las 8 de la mañana a la plaza de Río Piedra. Creo que era el Paseo de Diego o la plaza de Río Piedra. Todos los días. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Eso desapareció. Entonces, crean un tren urbano, en el caso de San Juan, que te lleva a la nada, porque eso no tiene ni principio ni fin. En Ponce se crea lo que se conoce hoy como el servicio de Citras, que es, dicho sea de paso, una propuesta de José Víctor Madera, que Mayita la adoptó, pero la mal implementó. Porque Ponce no solamente es casco urbano. O sea, me dejaste las áreas rurales sin transportación. O sea, Citra es Ponce. Está mal implementado. Primero, en el tamaño de las guaguas. Aquí se eliminó, tenemos, todos muy jóvenes, no lo conocieron, pero aquí se eliminó la línea de Magueyes. Porque las guaguas eran muy largas y ya no giraban en las calles de Ponce. Pero entonces había que hacerlas más pequeñas, como las que hay en Carolina. De nuevo, la rueda está inventada, lo que hay que implementarla. Entonces aquí mandaron estos autobuses, que hubo que entonces mandar a sacar a los residentes de donde se estacionan para que la guagua pudiera maniobrar. Es un excelente proyecto, pero está mal implementado, no porque haya sido una propuesta del PIB de Ponce, pero estuvo mal implementado desde el principio y así se lo hicimos saber a la alcaldesa en aquel momento, que tenía que, antes de comprar las guaguas, que las midieran. Ella no entendía lo que yo le quería decir y era por eso, porque las guaguas de Magueyes hubo que eliminarlas porque no cabían, no podían girar en las calles. Sí, ¿no? Y en el mismo cargo urbano, por ejemplo, yo voy a recortarme al lado del terminal público y esas guaguas allí a veces dan miedo como ellas tienen que girar, tan siquiera en una curva sencilla, por ponerlo así. Yo admiro a esos choferes. Son unos héroes. Ya yo me llevaba una de las esquinas. Y ese es el detalle. Todo eso hay que, o sea, no son propuestas nuevas, eran cosas que existían, que funcionaban y las eliminaron para crear la dependencia. Exacto. Aquí para que quede el récord. Una pregunta de seguimiento en cuestión del transporte público, y déjame decir que estoy muy de acuerdo. Los chicos han sido testigos de mis luchas y peleas acerca de la Citra y el poco alcance que tiene por el resto de Ponce. Quería, ¿verdad? Ya que mencionó, estamos hablando del transporte público, sí, en la propuesta de gobierno, ¿verdad? Para Ponce se menciona un tren industrial y creo que para nosotros la juventud y quizás, ¿verdad? Incluso mis padres, mis abuelos, todos hemos soñado, hablado, pensado acerca de restablecer algún servicio de tren. Yo no lo vi. Mi papá sí. Yo no lo vi. Yo nací un año antes de que eliminaran el tren en el 68. A lo mejor lo vi, pero como era un bebé, pues no lo recuerdo. Pero sí, ese proyecto del tren fue una de las propuestas que trajo José Víctor en el 2020 y retrotrae el proyecto porque es bien necesario. Eso es para facilitar el transporte no solamente de carga del puerto a los almacenes, como también el transporte del puerto al aeropuerto, del puerto a los comercios. Y es un tren interno. Yo, mientras fui legislador municipal, me di la tarea de investigar muchas cosas que a mis compañeros legisladores municipales les parecerían locura, pero no. Yo investigué y encontramos que la servidumbre del tren de Puerto Rico todavía existe. No se ha construido nada o muy poco. En el caso de Ponce, empezaba desde el Tuque, cruzaba por el Parque Paquito Montanel, bajaba por la urbanización Los Maestros, donde está la calle, por allá era que pasaba el tren, y llegaba a lo que es hoy
Nuke University, en la calle Ferrocarril. Esa era la estación ahí estaba la estación del tren. La demolieron para convertirla en una tienda Sears por el progreso, ¿verdad? Luego de ahí partía hacia Guayama. No sé si ustedes han visto dónde está la estructura, donde está CER de Puerto Rico. Hay un espacio y está entonces el colegio Sagrada Familia. El espacio del medio, por ahí pasaba el tren. Lo que se construyó es el nuevo edificio del Hospital Doctor Pila, en la servidumbre del tren. Pero eso muy bien se puede desviar. Entonces de ahí bajaba paralelo a la Santiago de los Caballeros hasta el muelle, hasta el puerto. Y ahí de regreso, siguiéndose para Guayama. Y la servidumbre continúa a nombre de la American Railroad of Puerto Rico. Y eso yo lo investigué siendo legislador municipal. ¿Y para qué tú quieres eso? Yo no sé para qué yo lo quiero. En el futuro sabremos en qué se puede usar. Pero lo investigué, una información que nadie la sabía. Hubo una solicitud del Hospital de Damas para que la legislatura, a raíz de una demanda que le hace una ciudadana al hospital porque se cayó en una de las cadenas que tenían en la calle que entra a la Católica, por el lado de Damas, solicitaron que el municipio le autorizara a colocar unas vallas plásticas para eliminar las cadenas. Y yo le digo, a raíz de mis investigaciones, le digo al presidente de la comisión, esa calle no es nuestra. ¿Cómo que no es nuestra? Esa calle no es nuestra. Pues se hicieron las investigaciones de rigor con la Oficina de Ordenación Territorial, con la oficina del secretario municipal, con el registro de la propiedad. Y efectivamente, esa calle, que allá para el 80 y pico, la legislatura municipal de Churumba le puso calle Damas, esa ordenanza es ilegal, porque la calle no es nuestra, es de los dueños originales de la propiedad, la familia Rosso. Pues ¿en qué quedó? Nosotros no podemos autorizarte porque eso no es nuestro, pero que tampoco es del Estado, es de la familia, de la sucesión de la familia Rosso. Y ese tipo de cosas tú tienes la oportunidad como legislador municipal de investigar, porque como legislador tienes quizás la facilidad que a lo mejor que la puede tener todo el mundo, pero nadie la conoce, que lo puede usar para investigar ese tipo de cosas. Entrar al archivo histórico, buscar documentos históricos. Perfecto. Ya que estamos hablando del tren industrial, quiero entonces hacer un pequeño pivot a lo que es el asunto de economía, especialmente, ¿verdad? Hablando de la propuesta de gobernanza del candidato al alcalde. Él habla sobre el puerto de Ponce, que pues en estos días ha sido un tema bastante interesante y controversial, ¿verdad? Debido a los sucesos que ha pasado, ¿verdad? Cuando hablan sobre elaborar en el puerto de Ponce, se usa el tema de la ley de cabotaje y el impacto de Puerto Rico que tiene, ¿verdad? Entonces, concuerda con eliminarla y si ese es el caso, entiende que este esfuerzo tendrá fruto en el Senado. O sea, partiendo desde el Senado, se podría eliminar completa esa ley. La ley de cabotaje, lo que necesitamos es un cabildeo intenso en el Congreso en Washington, porque eso es una ley que emite el Congreso. Y si según es una ley, la pueden eliminar de un plumazo. Lo que pasa es que a los Estados Unidos no le conviene, porque las Islas Vírgenes Americanas no tienen leyes de cabotaje, pero los negritos de Puerto Rico sí la tenemos. Y estamos pagando el transporte marítimo más caro del mundo. El transporte marítimo más caro del mundo. Es el que estamos pagando, nos damos nosotros el lujo de pagar. Por eso es que aquí todo lo que lo importamos y consumimos es más caro que en cualquier otro lugar de América Latina, por las leyes de cabotaje. Dicho eso, hay una historia muy cómica. El puerto de Ponce tiene 3 dueños. El municipio de Ponce, que se la echa de ser dueño, no somos dueños. Eso fue un préstamo que nos hizo la Comisión de Servicio Público a Ponce para administrar el puerto. Pero 100 y pico de años después todavía no es de Ponce. Entonces, en el Estado son tan originales y crearon 2 leyes
con dos nombres diferentes para el mismo puerto. Está lo que se conoce como el Puerto de las Américas y está la otra que se llama el Puerto de Ponce. Es el mismo puerto con las mismas 4 o 5 grúas que hay allí, pero con diferentes nombres. Entonces, ¿qué pasa? Ni los PNP ni los populares, voy a quitarme esto porque está dándole mucho, sí. Los PNP y los populares nunca le asignaron presupuesto al mantenimiento de las 2 grúas gigantescas, que cuando lo usan es cuando le ponen bombillitas en Navidad, ahí es que uno se da cuenta que están allí. Y yo decía, pero ¿por qué tú no le das presupuesto? Ah, porque eso pertenece a la otra corporación. Pero es el mismo puerto, el puerto no lo mudaron. Y por eso era un balón político y al final de la postre nadie le asignaba presupuesto al mantenimiento de esas grúas. La propuesta de José Víctor es unificar el proyecto y entonces desarrollarlo. Ahora mismo el puerto aquí, desde María, hay una serie de situaciones que no han sido resueltas por la burocracia, tanto de FEMA como del municipio y sus diferentes administraciones, porque lo utilizaron como balón político. Mientras tanto, República Dominicana y Jamaica nos pasaron el jolo y tienen ya cada uno sus puertos de transbordo y empezaron después que nosotros. Lo que nos provoca el tener este problema político. Eso unido al desarrollo de las áreas de valor añadido, que no es otra cosa que los almacenes que ya están hechos allí, los almacenes ya están allí hechos, se están usando para el detalle, vendo esto, vendo lo otro, los almacenes están allí. Para empezar, hay que desarrollar más, pero la propuesta de José Víctor observa que se va a desarrollar, a terminar de desarrollar el puerto sin desplazar la comunidad de Puerto Viejo. ¿Ustedes sabían? ¿Han ido a Puerto Viejo? ¿Saben que llega una cancha? ¿Verdad? Que no se puede jugar baloncesto de día, porque con el sol de los 100 grados que nos está dando no se puede jugar. Y por la noche no se puede jugar porque no le pusieron poste. Eso es un ejemplo de un proyecto para las gradas, para que no se dijera que estaban desplazando a la comunidad. Están desplazando a la comunidad, la dejaron en un hoyo. Y por eso es que ahora Puerto Viejo, cada vez que llueve y cuando no llueve, se inunda. Incluso se mezclan aguas usadas con agua limpia y se descargan al mar. Esa fue la multa que le dio la EPA recientemente al municipio de Ponce, porque se descargan las aguas usadas al mar. Y aguas limpias con aguas usadas se meten a la bomba y contaminan la bomba. Pero no es culpa de nadie. Eso no es culpa de nadie. Eso es culpa de Mayita. Oye, pero tú entraste después de Mayita y no lo resolviste. Y es una cosa que hay que resolver, porque es preciso ver cuando se molía caña, se hacía la melaza en Mercedita, el olor que había era perfume al olor que hay en Puerto Viejo cuando llueve. Y allí vive gente, allí no viven perritos, ni viven animales, allí vive gente. Pero se acuerdan de ellos cada 4 años. El caso nuestro, yo he estado en constante comunicación con la líder comunitaria de allí. Conozco de primera mano la situación por la que ellos están pasando. Inclusive, no tienen área de desalojo para tsunami. Para donde ya tienen que correr, donde la verja del puerto. Y yo le dije, tú me avisas que yo la pico con una tenaza. No tienen ni siquiera área de desalojo la comunidad de Puerto Viejo. Y después más adelante lo podemos visitar y le puedo decir todas esas situaciones que estoy explicando aquí, porque no es un imaginario, es una realidad que está viviendo la gente que vive allí todos los días, y que muchos de los que no viven allí tienen empatía con ellos. Y eso es una de las maneras disimuladas del desplazamiento de las comunidades pobres. Si la disimulé, hice no, yo no quiero que se vayan, yo le hice una cancha, pero no se puede usar, la usan los residentes de parking cuando se inunda la calle. Eso sí, ahí funcionó como parking. Wow. Bueno, senador, también quería preguntarle, ¿verdad? Como una pregunta de seguimiento a este mismo tema, déjame no pisar nada aquí, ¿verdad?
incluso, ¿verdad? Seamos electos, ¿verdad? Usted, Víctor Madera, tengan una buena representación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes y puedan cumplir con esta meta, ¿verdad? De transicionar el puerto de Ponce al municipio con un ente internacional trabajándolo y puedan crear, ¿verdad? Este plan de economía que tienen ahí, ¿verdad? ¿Cómo entonces eso competiría aún con las leyes de cabotaje establecidas, ¿verdad? Porque no aseguramos de que aunque podamos construir, ¿verdad?, todo este puerto, no tengamos esas leyes encima trabajándonos en contra. De todo lo que me has preguntado, lo más difícil es eliminar las leyes de cabotaje. Hay que ser realista, pero decía Che Guevara que no hay peor lucha que la que se abandona. Y vamos a estar en el Congreso mes tras mes, semestre tras semestre, año tras año, escribiendo, cabildeando para que deroguen las leyes de cabotaje. Las leyes de cabotaje en Puerto Rico no los vas a hacer ni más rico ni más pobre. Ya Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Yo Puerto Rico, las leyes de cabotaje, eliminarlas no le hace mella. Pero entonces se puede pensar, ¿verdad?, de una manera realista de que entonces podemos aún así utilizar el puerto desde esta visión. Sí, ¿no? La ley de cabotaje sí se puede utilizar, porque la ley de cabotaje lo que nos limita es el transporte, exacto, no la utilización del puerto. Perfecto. Y el puerto tiene unas cuotas de atraque, que son ingresos. Ahí sí, entra el municipio, ahí no entran las corporaciones. Para eso sí, el puerto es del municipio. Y sigue funcionando. Lo que tenemos es que atraer entonces, ese atractivo turístico, descentralizar la carga. En Puerto Rico, el único ente que controla lo que entra y lo que sale se llama, se me olvidó el nombre ahora, Luis Ayala Colón. Luis Ayala Colón tiene esos son los únicos que importan y exportan carga desde Puerto Rico. Comenzaron en Ponce, como el puerto de Ponce bajó su producción, se fueron para San Juan. Ahora no permiten que la carga llegue a Ponce. Tan es así que sus empleados portuarios son unionados con Luis Ayala Colón, no con el puerto de Ponce. Nosotros tuvimos que hacer un movimiento, incluso una reclamación en el puerto, siendo legislador municipal, porque venía una carga, la primera carga o la segunda carga de la compañía esta que recicla metales para hacer varillas, Schnitzer creo que se llama, que tiene allí unos cerros bonitos de chatarra en el puerto, que son lo primero que ven los turistas que bajan de los cruceros, y se creen que es el cerro del Vigía. No, esa es la chatarra, el Vigía está más allá. Ellos no querían que los empleados de Luis Ayala Colón descargaran el barco. Pues si ellos no descargan el barco, aquí se descarga el barco. Y nos metimos allí con los empleados de muelle. Y tuvieron que finalmente permitir que los unionados, que no eran del puerto, no eran del muelle, descargaran el barco. Vamos, y Schnitzer tenía razón. Luis Ayala Colón no fue el que trajo la carga, pero hay unos empleados que necesitan trabajar. Y viven de cuando viene el barco. Y aquí pasan meses sin llegar un barco. Esa lucha la ganamos. Y yo nunca hice ruido con eso. Eso no salió en la prensa. Pero se logró el propósito. Y los empleados unionados descargaron el barco. Y de ahí en adelante han sido los que siempre han descargado los barcos. Todos los que llegan, aunque no los traiga Luis Ayala Colón. Pero ese es el monopolio. Luis Ayala Colón tiene ese monopolio de la carga que entra y sale. Y eso hay que descentralizarlo. No es que él no coma, pero que deje que los demás coman también. Exacto. Perfecto. Tiene una pregunta de seguimiento, ¿verdad? Ya fue contestada. ¿Ya fue contestada? Otras preguntas, pero no son relacionadas ni de seguimiento. Ok, ¿quieres cambiar entonces el tema? Por lo menos 2 preguntitas más para entonces también darle oportunidad al candidato de alcalde a que hable después. Ok, pues tengo mi pregunta principal, aprovechando de que mencionó el sindicato, ha mencionado uniones laborales en varios momentos y mencionó su experiencia personal.
con las uniones laborales, ¿verdad? Toda aquella persona que sepa de las uniones laborales saben que son de gran beneficio para las personas que están en la unión, las personas que no están en la unión y todas las otras personas que participan en el campo de trabajo que ha sido unionizado, porque mejora ¿verdad? Las ganancias de todo el mundo y mejora las condiciones de trabajo. Estando en el Senado, yo entiendo que esos son unos valores bastante ¿verdad? No relacionados a partidos, no tienen que ser politizados. Estando en el Senado, ¿cómo usted puede fomentar el desarrollo de las uniones laborales en todos los campos? Lo primero es que vamos a derogar la reforma laboral, junto con la Ley 45. La Ley 45 es la que permite a los empleados de gobierno unionarse. Pero, siempre un pero, le pusieron una piedra de tropiezo, pero le quitaron el derecho a la huelga. Pues entonces hay que derogar esa Ley 45 o en su defecto enmendarla, devolviéndole el derecho a la huelga. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo de presión que tienen los trabajadores contra su patrono, y si tú se lo quitas, estás a la merced del patrono. Pues entonces hay que devolverle no solamente ese, todos los mecanismos de protesta que se eliminaron en los últimos 10 años, hay que devolvérselo no solamente a los trabajadores, a las comunidades, a los estudiantes. Y todo eso se va a estar trabajando desde el Senado, junto con Ramón, junto con la Cámara de Representantes. Allí tenemos un cuerpo de representantes de la Alianza que es excelente. Vamos a estar haciendo un frente común para derogar todo eso. Que la cuña es la Junta de Control Fiscal. Esos son otros 20 y vamos a trabajar con ellos porque se van a ir con Luma. Perfecto. ¿Alguna pregunta de seguimiento? ¿Alguna pregunta adicional que quieras hacerle? Sí, una pregunta de seguimiento. Ok. Deberíamos aguantar ligeramente. Exacto. Ahora sí. Ahí. Nuestro micrófono no es tan impresionante. No. Solo una pregunta de seguimiento en el tema de las uniones. ¿Algún enfoque en las uniones y las cooperativas de trabajadores en los sectores privados, fuera de los entes de gobierno? Sabemos que, ¿verdad? Eso no es tan fácil facilitarlo directamente, pero ¿qué poder podemos poner dentro de las manos de los trabajadores? ¿Qué inspiración podemos poner en ese ámbito? En cuanto a que los trabajadores se organicen, eso es un asunto de educación. Y nosotros entonces lo que vamos a darle las herramientas a las distintas uniones. Recuerda que no nos podemos abanderizar con ninguna. Yo trabajo para una en específico, pero yo del Senado tengo que trabajar para todas. Pero sí, vamos a estar ayudando a las uniones, a las distintas organizaciones obreras, en cuanto a la revisión de las escalas salariales, en cuanto a la revisión de la acumulación de licencias, en cuanto a la legislación de licencias nuevas, beneficios para los trabajadores, porque al final y a la postre aquí quien produce el capital somos los trabajadores, no son los patronos son los que se lucran del trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, y facilitando ese tipo de beneficios, entendemos que las uniones van a estar mucho más liberadas en cuanto a la educación, porque el sindicalismo hay que inculcarlo, hay que enseñarlo, porque no nacemos sindicalistas. Muchas veces la necesidad es la madre de la invención, y en este caso la necesidad fue la madre de los sindicatos. Gracias a los sindicatos tenemos bonos de Navidad, gracias a los sindicatos tenemos salarios mínimos, gracias a los sindicatos tenemos licencias de vacaciones, enfermedad. Las luchas obreras nos ha costado sangre, nos ha costado cárcel, nos ha costado macanazos. Hay macanazos que yo todavía respiro y lo siento en el pecho. Y eso es lo que hay que educar. Nosotros, los obreros, tenemos que educar a nuestros hijos de que la unión no somos los 4 o 5 funcionarios, la unión somos todos los trabajadores de ese patrono, todos. Que la ley no permite que los supervisores se organicen, que vayan y peleen con el Congreso. Nada más, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Aspirante al Senado, muchísimas gracias por este espacio. Siento que ha sido uno bastante fructífero. Hemos aprendido mucho, hemos entendido mejor sus propuestas. Le doy gracias a él por responder nuestras preguntas.
le quiero dar este espacio para que pueda mencionar algo más que lo ¿Cómo desee, o algo de importancia que quiera recalcar, un mensaje. Nosotros necesitamos hacer un cambio. Yes. Ya Puerto Rico no aguanta más. Ni de rojo ni de azules. Ni los azul turquesa que están viniendo. Eso nos van a matar. Eso nos van a crucificar en los montes. No hagas una huelga porque te van a crucificar. Oye, yo creo en el libre comercio. Y yo creo en el libre comercio. Yo lo que no creo es en los libres permisos. Porque eso es lo que están postulando. Libre comercio, pero que se flexibilicen los permisos. No. Y si me vas a secar otra vez la laguna salina, de la laguna de Guánica, que estamos trabajando para llenarla de agua de nuevo. No. O sea, una cosa es el libre comercio y otra cosa es flexibilizar la concesión de permisos. Y sabemos que nuestro candidato es Juan Dalmau, a quien enviamos nuestro abrazo y solidaridad por la situación por la que está atravesando, pero tenemos confianza en el Señor de que eso se acaba ya mismo. O sea, Grisel va a salir de eso y va a poder hablar de lo que hizo Dios por ella. Pero eso es otro asunto. Juan solo no puede. Juan necesita una nueva mayoría. Porque ya hemos visto que populares y PNP han dicho que si gana Juan, le van a trancar todos los proyectos que presente. Entonces Juan va a tener que empezar a gobernar por decreto y van a acusarlo de dictador. Eso es toda una componenda. PNP y populares ya están criados. Ellos saben. Pero entonces Juan necesita una nueva mayoría en Cámara y en Senado para que los proyectos que él va a estar radicando en beneficio de Puerto Rico, nosotros podamos analizarlo, porque tampoco es que lo vamos a aprobar a ojos cerrados, lo vamos a analizar, se le hacen los cambios si hubiese que hacer el cambio y se le aprueban. Si no tenemos nueva mayoría en Cámara y Senado, a Juan se lo come un caballo mellado. Y ese es mi planteamiento, ese es mi consejo, tanto a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores, que piensen en que tú no puedes tener un pollo frito sin el ketchup. Tienen que estar complementados gobernación con Cámara y Senado. Yes. Perfecto. Muchísimas gracias de nuevo, ¿verdad? Gracias por la noche de hoy. Y nada, espero que podamos tener otra oportunidad en el futuro de poder hablar. Si haya sido electo, ¿verdad? También pues, nos pueda dar otra vez otro espacio para poder hablar sobre lo que está haciendo en el Senado. Perfecto, allá le llegamos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Claro que sí. Igualmente, amén.